Amén. ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? Bien, ¿no? Le damos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Y a pesar del día como está, estamos todos acá. Amén. Así que le damos gracias al Señor por eso, porque como dice su palabra y hoy se cumple, Él es el que pone tanto el querer como el hacer en nosotros. ¿Y para qué? Para que se cumpla su buena voluntad. Y la voluntad de Dios era que vos y yo hoy en esta mañana nos podamos reunir para adorarlo, para exaltarlo, para levantar su nombre en alto y para poder recibir todo aquello que Él tiene para darnos en esta mañana. ¿Sí? Fue un tiempo de adoración el que vivimos, en el que la adoración justamente demuestra esa entrega, ¿sí? Esa entrega, ese sacrificio que tanto nos exige el Señor de entregarnos por completo, pero también es un tiempo de deleite porque vamos a recibir su palabra, ¿sí? Declaramos que es esa palabra que es más dulce que la miel. ¿Amén? ¿A quién le gusta la miel? Es dulce, ¿no? Bueno, dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel que nosotros conocemos. Así que le damos gracias al Señor por eso. Antes de empezar, quiero hacer un anuncio y tiene que ver, ¿sí? Ya se nos acercan las fechas y tiene que ver con la reunión de Navidad. En primer lugar, te digo la fecha, sábado 18 de diciembre. ¿Cuándo es? Sábado 18 de diciembre, a las 8 de la mañana. No, a las 8 de la noche, 20 horas. Sábado 18 de diciembre, si te lo querés anotar, igual después va a andar dando vuelta el flyer, se va a estar transmitiendo por las redes, por WhatsApp. Pero bueno, en primer lugar es el sábado 18 a las 20, ¿sí? Y eso quiere decir que el domingo 19 no vamos a tener culto. Así que el que venga se va a quedar afuera, solito, va a decir, che, vino el arrebatamiento. Pero bueno, sábado 18, 20 horas, tenemos la reunión de Navidad, ¿sí? Y es un buen momento, y es uno de los tantos momentos que tenemos y las tantas maneras que tenemos de poder compartir de Jesús, ¿no? Y está siendo unas fechas tan especiales y tan especial para nosotros porque recordamos ese milagro del cielo, ese regalo, ¿sí? Ese don perfecto de la vida, ¿no? A través de Cristo viniendo, ¿no? Y es lo que queremos compartir en esta Navidad, que no se trata de los regalos, ¿sí? O mejor dicho, se trata de un regalo, que es el de Dios entregando a su Hijo por nosotros, y es lo que queremos compartir en esta Navidad. Así que es una buena oportunidad, como decía, para poder compartir de Cristo, ¿sí? Como de las tantas maneras que tenemos. Esta reunión es especial por eso, es una reunión evangelística, ¿sí? Así que sería bueno que pudiéramos invitar y que este lugar se llene, no solamente de nosotros, de gente de la casa, de gente que conoce al Señor, porque vamos a disfrutar de un momento lindo, con mucho que se está preparando, sino también que es un momento especial para que esta casa se llene de aquellos que no conocen del Señor. ¿Amén? ¿Nos comprometemos a eso? A poder invitar, a poder dar a conocer esta reunión, que sabemos que el Señor va a hacer algo bueno porque siempre lo hace. Mientras el Señor esté, no nos tenemos que preocupar de nada más. Así que bueno, ¿cuándo va a ser la reunión? ¿A qué hora? A las 20, ¿no? A las 20 de la noche. Y el domingo, bueno, como ya dije, no vamos a tener nuestro culto que siempre tenemos. Así que el domingo, bueno, si el sábado trasnochamos, el domingo le pegamos de largo hasta las 2 de la tarde. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a entregar en este tiempo en las manos del Señor. Si quieres levantar tus manos, hacelo en señal de rendición, de entrega, pero también de recibir todo aquello que el Señor tiene para vos y para mí en esta mañana. Señor, bendecimos este tiempo, bendecimos tu nombre en primer lugar, te damos gracias por lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos venir a escuchar tu palabra, adorarte y hacerlo en libertad, Señor. Gracias porque tenemos ese privilegio, Señor. Queremos bendecir en esta mañana tu palabra, Señor. Queremos honrar tu palabra, Señor. Y te damos las gracias porque podemos tener acceso a ella, Señor. Te damos las gracias, Espíritu Santo, porque sos vos nuestro Maestro por excelencia, porque sos vos quien nos instruye. Por eso te ruego que ahora estés usando mi vida, simplemente como un canal para poder transmitir esa palabra en esta mañana, Señor, que sea lo más claro posible, lo más sencillo posible y que cada uno de los corazones que están en este lugar puedan captar ese mensaje, Señor, la esencia de ese mensaje y que seas vos, Espíritu Santo, llegando a cada corazón, aún aquellos que nos escuchan, Señor, que nos están viendo a través de la transmisión. Espíritu Santo, yo te ruego que te muevas con poder, con autoridad, con gracia, como vos sabés hacerlo, en cada casa, en cada hogar y en este lugar ahora que estamos reunidos, Señor. Espíritu Santo,
Declaramos tu autoridad en este lugar y todo aquello que es contrario al Espíritu del Señor es atado, es enmudecido, es echado fuera de este lugar. Declaramos restauración, declaramos libertad porque el Espíritu de Dios está en este lugar, Señor. Así que Espíritu Santo, declaramos que hay corazones receptivos, corazones deseosos de escuchar tu palabra. Declaramos buena tierra, Señor, para que esta semilla pueda dar fruto, Señor, para que vos a su debido tiempo, Señor, puedas dar fruto en cada uno de los corazones, Señor, porque eso es lo que vos querés hacer con tu palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque realmente en tu presencia hay plenitud de gozo y estamos gozosos, ¿no? Amén. Te invito a que te sientes o si te querés quedar parado, hacelo. Pero voy a estar hablando acá un buen rato, así que no te lo recomiendo. Bueno, hace un tiempo también tuve el privilegio y la oportunidad de predicar, ¿sí? De dar un mensaje de parte de Dios. Y no sé quién lo recuerda, pero hablamos sobre la verdad que transforma, ¿sí? ¿Alguno se acuerda de eso? Más o menos, ¿no? Bueno, algo de lo que hablamos ahí era que justamente esa verdad que transforma no era mi verdad, no era lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo adquirí a lo largo de mi vida, mis experiencias, sino que esa verdad, como dice en su palabra, es Jesucristo, ¿no? Es Jesucristo. ¿Y qué decíamos? Que nosotros éramos puentes para las personas, que cada vez que nosotros hablamos teníamos la oportunidad, le dábamos, mejor dicho, la oportunidad a esa persona de poder encontrarse con Cristo, ¿no? De poder hablar palabra de Dios, de que sea Cristo reflejado a través de nuestra palabra, a través de lo que decimos, a través de lo que hablamos. Y hoy de alguna manera quiero poder retomar eso, pero vamos a ver como una segunda parte de esto. Y como título le puse, ¿qué ven cuando me ven? ¿Sí? No sé si alguno alguna vez hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué ven los demás cuando me ven a mí? ¿No? ¿Cuál es la primera impresión que doy? ¿Qué es lo que otros piensan de mi manera de actuar, de mi manera de ser? Así que bueno, vamos a poder adentrarnos un poquito en este tema. Y si no me entienden por algo, si no me voy a entender, me dicen y lo sacamos afuera. No, mentira. Bien, para empezar, sabemos que hay muchas personas que dicen ser cristianos, ¿no? Hay muchas personas que creen ser cristianos, sí, dicen ser cristianos, profesan ser cristianos, pero no toman realmente en cuenta el peso de esa palabra, ¿no? Hay algunos que se lo toman muy a la ligera. Y muchos hasta dicen, por ejemplo, haber aceptado a Cristo en su corazón, pero uno puede ver en su vida que sigue igual, que no hay cambio. Y cuando uno recibe a Cristo en el corazón, justamente se empieza a generar en nosotros una transformación que es parte de Dios, ¿sí? Una parte corresponde a nosotros, que es la entrega, que es el sacrificio, que es el amoldarnos a las manos del Señor, que Él es el alfarero, pero esa transformación que se va produciendo en nosotros es obra del Espíritu Santo. Entonces es inevitable que uno cuando recibe a Cristo, cuando recibe el Espíritu Santo, se empieza a sentir incómodo con algunas cosas, con algunos hábitos que antes hacía, que ahora ya le generan incomodidad, y es esa transformación que se empieza a generar en nosotros, ¿no? Ahora, muchos dicen ser cristianos, y de hecho cristianos de años, pero vemos que hay ciertas actitudes que todavía siguen, o que no hubo ese cambio de vida, ese cambio de mente, esa nueva manera de pensar, ¿no? Y es justamente porque no se trata solamente de eso, ¿no? No se trata solamente de decirlo. Cuando nosotros decimos creer en Cristo, ¿sí? Decimos ser cristianos, bueno, tiene que respaldarse también con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con lo que decimos, como decía hoy, con la manera en que hablamos, con la manera en que nos movemos, ¿no? Y hay una pregunta que quiero hacer y la vamos a ir respondiendo, y es el primer punto que vamos a ver. Y dice, ¿basta solamente, ¿sí?, con creer en Jesucristo para ser un verdadero cristiano? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿No? No. Listo, buenísimo. Ya cerramos acá. Nos vamos, ya está el mensaje dado. No. Y vamos a ver ahora a lo largo de este tiempo, ¿sí? ¿Por qué no basta solamente con decir que creo en Jesucristo? ¿Sí? Hay muchas personas que creen en Dios, pero no lo aceptan como su Señor, como su Salvador, ¿sí? Y si vamos a Hechos 11, 25 y 26,
lo voy a leer de la versión NBI, Hechos 11, 25, 26, dice: Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez, ¿sí? Dice que ahí en Antioquía a los discípulos en ese tiempo, ¿sí? Los discípulos de la iglesia primitiva, ahí en Antioquía se los llamó cristianos por primera vez, ¿sí? Ahora, esto de cristiano tiene un significado, ¿no? Uno de los significados de la palabra justamente es los que pertenecen a Cristo. No sé si alguien lo sabía, pero uno de los significados de esta palabra de cristianos es los que pertenecen a Cristo. Entonces, esto quiere decir que no es algo que ellos mismos se autodeclaraban cristianos, sino que la gente podía ver en ellos a Cristo, ¿no? La gente podía ver que ellos pertenecían a Cristo porque por la manera de actuar, por la manera de hablar, porque tenían algo parecido a Cristo, algo que les recordaba a Cristo, ¿no? Entonces acá podemos ver justamente que ellos eran personas que reflejaban a Cristo en el modo de vivir también, porque vivían de la manera que Cristo vivió. Todo lo que Cristo les había enseñado, todo lo que ellos habían aprendido con Él. Aún los nuevos discípulos que no estaban en el tiempo de Jesús, pero sí después se convirtieron, ¿sí? Se hicieron parte de los apóstoles, ellos también, porque ya habían adoptado una manera de vivir que era lo que Cristo justamente había impartido a sus primeros discípulos, ¿no? Entonces, aquella gente en Antioquía podía ver en ellos el ejemplo de Cristo reflejado en sus vidas y lo llamó ¿cómo? Cristiano. ¿Cómo lo llamó? Cristiano. Entonces, ¿quién es el cristiano? Aquel que refleja a Cristo, aquel que sigue a Cristo, que sigue sus pasos, adopta su manera de vivir, ¿sí? Entonces, en otras palabras, podríamos decir también que un verdadero cristiano no es aquel que simplemente cree en Jesucristo, sino aquel que aplica las palabras de Jesús en su vida, ¿sí? Y que te conozcan a ti, Señor, que sos la verdad, y dice, tu palabra es la verdad. Entonces, las palabras del Señor empiezan a ser verdad en mi vida, y no solamente de la boca para afuera, sino también en mi manera de vivir, en mi manera de actuar. Por eso es muy bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Qué ven los demás cuando me ven a mí? ¿Realmente están viendo a Jesús? Pero bueno, es algo que lo vamos a ir respondiendo. Entonces, ¿quién dice ser cristiano debería demostrarlo viviendo como Jesús vivió? Es decir, haciendo lo que Él hizo, pero también evitando aquellas cosas que el Señor evitó. ¿Sí? Cuando Él fue tentado, nosotros lo tenemos a Él como nuestro ejemplo por excelencia, nuestro maestro por excelencia. Así que Él, aún siendo tentado, pudo decirle que no a todas esas tentaciones, pudo cerrarle las puertas a todas las tentaciones que venían de parte de Satanás, ¿sí? Que él lo tentaba cuando él estaba en ayuno y tenía hambre, lo tentaba con el pan, ¿no? Con esa piedra para que la convirtiera en pan. También lo tentaba con darle todos los reinos si él lo reconocía, ¿no? Si el Señor reconocía a Satanás. Pero sabemos que el Señor para cada una de esas pruebas siempre supo cerrarle puertas a Satanás. ¿Y con qué lo hizo? Siempre con la palabra de Dios, que es la verdad, ¿no? Por eso es importante que nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, instruirnos en la palabra de Dios y que siempre la tengamos, ¿sí? El Señor no nos va a pedir que nosotros nos acordemos la cita de memoria, ¿sí? Pero algo que el Señor anhela, porque de hecho las citas, o sea, fueron puestas después con el tiempo, lo que el Señor quiere es que nosotros nos aprendamos, ¿sí? Y recordemos su palabra, ¿sí? Que meditemos en ella, que, como dice la palabra, que la meditemos, ¿sí? Que la recitemos en el camino, ¿no? En el día, en la noche, a todo lugar donde vamos, ¿para qué? Justamente para poder hacer frente a todas las situaciones que se nos dan en la vida, ¿con qué? Con la palabra de Dios. No solamente con lo que yo creo, con lo que yo pienso, como hablábamos hoy, sino con la palabra de Dios. Y esa es la manera que nos enseñó Jesús. Entonces un cristiano también tiene que adoptar esa manera de vivir, ¿no? Cada vez que pasa una situación, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y uno no puede estar con la Biblia para todos lados. Por eso es importante que así como estudiamos en la escuela, también nosotros podamos ir adquiriendo todo eso que dice la palabra y lo vayamos internalizando en nosotros, ¿no? Todo lo que voy aprendiendo, que podamos ser como esas esponjas que absorben todo. Hay algo que el cristianismo justamente tiene que hacer en nosotros y es generar un estilo de vida, ¿sí? Y hablábamos esto de poder hacer lo que Cristo hizo, y Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, dice 1 Corintios 11:1, imítenme a mí, así como yo imito ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo realmente reconocía en su vida, ¿sí? La imitación de Cristo.
Él imitaba a Cristo en su manera de vivir, en su manera de actuar, en su manera de enseñar. Entonces él tenía esa convicción para decir, imítenme a mí, porque miren que yo estoy imitando a Cristo, ¿sí? Yo lo que, de hecho, bueno, después vamos a compartir también en el tiempo la palabra, cuando él dice, yo le comparto a ustedes lo que recibí ¿de quién? Del Señor, dice, ¿no? Y ahí empieza a hablar sobre la cena, sobre todo lo que el Señor había hecho. Pero es importante justamente eso, ¿no? De poder imitar a Cristo. Acá podemos ver, por ejemplo, que no basta con decir que somos cristianos para ser cristianos verdaderos, sino que debemos vivir imitando el ejemplo de Jesús, ¿sí? El ejemplo de Jesús. Él es nuestro maestro por excelencia en esto. Y en 1 de Juan 2:6, justamente el apóstol Juan habla más sobre esto y dice, el que dice que permanece en Él, en Jesucristo, debe andar como ¿quién? Como Él anduvo, ¿sí? Entonces, acá nos está diciendo que si yo digo que permanezco en Cristo o que pertenezco en Cristo, como ese significado de cristiano, que yo le pertenezco a Él, bueno, tiene que estar reflejado en mi manera de vivir, en mi manera de actuar, ¿no? Entonces dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, de lo que yo hablo de la boca para afuera, bueno, también lo tengo que respaldar con mis hechos. ¿Amén? Amén. Entonces, en este punto podemos cerrar justamente que para ser un verdadero cristiano, para ser justamente uno que le pertenece a Cristo, nosotros tenemos que imitarlo. Nosotros tenemos que adoptar su manera de vivir. ¿Nos comprometemos a eso? Amén. Bien. 2 o 3. Vamos a la guerra igual con eso, no pasa nada. El Señor dice, donde hayan 2 o 3, Él está en medio. Así que Él está en este lugar. Amén. Declaramos que sí. En segundo lugar, quiero que veamos, ¿sí? Dice, imitar a Jesús es reflejarlo. Entonces, yo imito a Jesús, yo adopto la manera de vivir de Jesús y entonces ya empiezo a reflejarlo en los demás. Y acá volvemos a una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que otros ven en nosotros? ¿Sí? Y yo me preguntaba mientras hacía esto y se me venía, ¿no? a la cabeza, al corazón, a donde quieran. Yo decía, ¿realmente la gente puede ver a Cristo a través de mi vida o ven a Loli? O a Gabriel, como quieran llamarme, ¿no? ¿Están viendo a Cristo o están viendo a Eduardo? ¿Están viendo a Cristo o están viendo a Carlos? ¿Están viendo a Cristo o están viendo a Shirley? ¿No? ¿A quién estamos mostrando realmente? Nosotros entendemos que, como hablábamos hoy, el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que hace la obra es el Señor, no es uno. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de encontrarnos con alguien, bueno, que esa persona se pueda encontrar con Cristo, ¿sí? Amén. Entonces dice, reflejar a Cristo debe ser nuestro deseo y es bueno saber que también es el deseo de nuestro Dios, ¿sí? En primer lugar dice que Él nos desea, que Él nos anhela más de lo que nosotros lo hacemos. Entonces, el deseo que yo tengo por poder reflejar a Cristo y por poder compartir de Dios con los demás, con mi manera de vivir, es el deseo de Dios en primer lugar. Y esto lo podemos ver en Romanos 8:29, también de la versión NBI. Y dice lo siguiente, Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que después de Cristo iban a haber muchísimos más hermanos, que de hecho hoy en día somos nosotros, ¿no? Pero dice que hubo un primero, un primogénito que fue Cristo. Ahora dice que Dios a nosotros nos escogió, ¿sí? Nos conoció de antemano y también nos predestinó para ser transformados a la imagen ¿de quién? De Cristo, del primer hijo, ¿no? De ese hijo primogénito, de Cristo, para que después muchos más hermanos también tuvieran esa imagen de Cristo, ¿no? Entonces acá podemos ver que el plan de Dios justamente, desde antes de que nosotros naciéramos, era que nosotros pudiéramos ser semejantes a la imagen de Cristo. Entonces ese es el deseo de Dios. No es solamente que yo tengo el deseo de querer hacer algo, sino que tenemos un plus, que cuando yo tengo el deseo de querer imitar a Cristo, el primer interesado en hacerlo es el Señor, es Dios. Entonces es Él el que me da la fuerza, es Él el que transforma, es Él a medida que yo le voy dando lugar en mi vida, en mi corazón, a medida que me voy entregando, va haciendo esa obra de transformación en nuestra vida, ¿no? Y cada vez que más nos entreguemos al Señor, Él va reflejando esa gloria de Cristo en nosotros. Pero bueno, tenemos ese fundamento de que es el Señor el primer interesado, ¿no? Entonces acá podemos
nosotros podemos ver que para ser un verdadero cristiano, o sea, va más allá de cantar algunas canciones en la iglesia, que hoy lo hicimos, ¿sí? Va más allá de orar por los alimentos, o va más allá también de orar cuando tengo una necesidad. Porque ¿cuántos hay que buscan a Dios solamente cuando hay una necesidad? Cuando hay un momento difícil, ¿no? Como que ahí ya no me las puedo arreglar con mis propias fuerzas, no me las puedo arreglar por mi cuenta. ¿Y qué hago? Recurro a Dios. Y de hecho hay mucha gente que dice ser atea, que dice no reconocer a Dios, que dice que no confiesa, ¿sí? Que no confiesa que Dios es el Señor, que envió a su Hijo, pero a la primera de cambio y cuando hay un problema, no le queda otra que recurrir al Señor, ¿no? Y a lo largo de nuestra vida yo sé que cada uno acá podría hablar de alguien, de un familiar, de un conocido, de un ser querido, y podemos ver eso, ¿no? Cómo la gente, aún aquellos que se consideran los más ateos, ante una dificultad, no les queda otra que reconocer que Dios existe. No les queda otra que reconocer que necesitan ayuda. Y empiezan a buscar ayuda por un montón de lugares, ¿sí? Pero sin embargo el único que los puede ayudar es el Señor, y ellos ahí lo reconocen, ¿sí? Pero entonces ser un verdadero cristiano no se trata solamente de eso. No se trata de cantar canciones lindas, de juntarnos los domingos en una célula, de poder recordar en el momento de la cena o en Navidad, de poder recordar lo que Cristo hizo. No es solamente eso, sino es poder llevar ese ejemplo de vida, eso que Cristo va haciendo en nosotros, poder reflejarlo afuera, ¿sí? Entonces esto tiene que ver justamente con que otros puedan ver a Cristo a través de nuestra vida. Y saben que una de las cosas que también pensaba con esto de qué es lo que estoy reflejando, qué es lo que ve la gente en mí, ¿no? Es que en mi casa, ¿sí? En mi trabajo, en mi facultad, en el lugar en donde me muevo, en mi barrio, no necesitan más de Loli, no necesitan más de nosotros, necesitan más de Dios, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de nosotros poder ser ese reflejo de Dios, de poder ser esa mano de Dios, de poder ser ese abrazo de Dios, esa palabra de Dios en el momento indicado, ¿no? Esa paz de Dios cuando quizás hay momentos difíciles, una situación difícil, bueno, ser esa paz de Dios en ese momento, ¿no? Eso es lo que necesita la gente, eso es lo que necesita el mundo hoy en día, no nos necesita a nosotros. Sí le damos gracias a Dios porque nos hace parte de sus planes, nos hace parte de su obra, Él desea que trabajemos en conjunto, Él desea utilizar nuestra vida como instrumento en sus manos, pero el que hace la obra es Él. Nosotros simplemente tenemos que tener una disposición y también ese deseo y ese anhelo de querer reflejar a Cristo. El que hace la obra es el Espíritu Santo, el que hace la obra es el Señor, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros queremos, en determinada situación, queremos dar nuestra propia opinión, ¿no? Porque tenemos la razón en algún tema, ¿no? Pero la gente no necesita eso. La gente solamente necesita, y lo único que necesita, es más de Dios. Entonces, cuanto más de Dios nosotros tengamos, más de Dios vamos a dar, ¿sí? Porque como dice la palabra, nadie puede dar de lo que no tiene, ¿sí? Nadie puede dar amor si no tiene amor, nadie puede hablar la verdad si no tiene la verdad, ¿sí? Entonces, realmente lo que el Señor quiere es utilizar nuestras vidas, que seamos un instrumento para poder bendecir el lugar en donde estamos. ¿Amén? Amén. Te damos gracias, Señor, por eso, porque nos haces parte. También en 2 Corintios 3, Pablo nos habla que nosotros somos cartas abiertas, ¿no? Entonces miren todos los ejemplos que tenemos a lo largo de la Biblia, y acá solamente estamos hablando del Nuevo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento también hay mucho para hablar con respecto a esto. Pero acá podemos ver que Pablo también nos menciona eso, ¿no? Que somos cartas abiertas. Entonces, cuando los demás me ven, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿qué mensaje estoy dando? ¿Qué es lo que otros pueden leer de parte de Cristo en mi vida? ¿No? Porque yo puedo decir soy cristiano, pero la persona me hace un escaneo, ¿no? Y empieza a decir, bueno, este dice que es cristiano, pero sin embargo, mirá cómo actúa, mirá la manera en que habla, ¿no? Mirá, no sé, lo veo todo el tiempo mintiendo, lo veo todo el tiempo que no es de ejemplo. Entonces, ¿qué clase de cristiano le quiero vender? ¿No? ¿O qué clase de Dios le quiero vender? Che, vení a la iglesia porque el Señor realmente renueva tus fuerzas, te va a dar paz, te va a dar gozo, alegría, y nos ve todo el tiempo cabizbajo, nos ve todo el tiempo a los gritos, ¿no? El Señor te va a dar paz, pero ve que el vecino que es cristiano, ¿no? Te ve que estás a los gritos, a las peleas con tu esposo, con tus hijos de los pelos, ¿no? Entonces, ¿qué clase de paz están dando en tu iglesia? No te diría.
o para qué voy a ir a acercarme a ese Dios que vos me decís que tiene paz, que te da gozo, y vos estás todo el tiempo amargado, todo el tiempo cabizbajo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, ¿no? Lo que la gente quiera, lo que la gente vaya a ver en nosotros es el mensaje que le estamos dando. Entonces, si queremos reflejar a Cristo, si queremos ser cartas abiertas de parte de Cristo, tenemos que reflejar todo lo que viene de parte de Él. ¿Amén? Bien, que otros puedan ver justamente en nosotros eso, ¿no? Y en tercer lugar, quiero que veamos, ¿sí? Que para reflejar a Cristo nosotros debemos ser semejantes a Él, ¿sí? Pero hay una pregunta acá que dice, ¿cómo puedo ser más semejante a Cristo? ¿Sí? ¿Qué se les ocurre? Piensen para sí, piensen para adentro, ¿no? ¿Cómo puedo ser más semejante a Cristo? O sea, yo reconozco que para ser un verdadero cristiano tengo que pertenecerle a Cristo. Por ende, lo tengo que reflejar, ¿no? Como veíamos acá, tengo que imitar a Cristo, ¿sí? Y para que otros sigan a Cristo como ejemplo, tengo que hacer como decía Pablo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, ¿no? Entonces, para yo ser de ejemplo de otros, no me queda más que imitar al Señor, ¿sí? Adoptar el estilo de vida que Él tuvo, andar como Él anduvo, ¿sí? Caminar de la manera que Él lo hizo. Ahora entonces podríamos preguntarlo, bueno, ¿cómo puedo ser más semejante a Cristo, ¿no? Y quiero que veamos algunos puntos. Dice, en primer lugar, para ser más parecidos a Cristo es necesaria una vida de entrega. En primer lugar, Cristo se entregó, ¿sí? Se entregó por completo. Entonces, ¿qué necesito yo para ser más semejante a Cristo? Una vida de entrega. ¿Amén a eso o más o menos? Amén, ¿no? Una vida de entrega al Señor. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Lo leo otra vez. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿A quién? A Dios. Entonces, así como Cristo se entregó, yo me tengo que entregar, ¿sí? Como un sacrificio vivo, santo y agradable, ¿sí? Entregar mi cuerpo, entregar mi vida, también como una adoración espiritual. Entonces ahí no está hablando de todo nuestro ser, ¿sí? ¿A quién? A Dios. Entonces esto quiere decir que a mayor entrega de mi vida, ¿sí? Mayor reflejo de Cristo voy a dar. Cuanto más me entrego al Señor, más me moldea al Señor, más es lo que yo transmito de Cristo. En segundo lugar, podríamos ver que también para asemejarme más a Cristo necesito morir al yo, ¿sí? Al yo, a mi ego, a mi orgullo. Y eso es algo que nos cuesta horrores, y nos cuesta a todos, o a mí solo. Yo creo que nos cuesta a todos, ¿no? El poder decir, bueno, pero yo tengo la razón en esto, pero yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y siempre está ese yo ahí, siempre ese ego ahí, ¿no? Carcomiendo la cabeza. Y realmente es algo que nos cuesta, ¿sí? Pero dice, hay un punto de entrega total y es que debemos apuntar, ¿sí? Nosotros justamente a la perfección de Cristo, ¿sí? Y Pablo de esto daba testimonio, ¿no? En Gálatas 2:20 él dice, he sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Sí? Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo que Él me amó y dio su vida por mí. ¿Qué me corresponde a mí? Dar mi vida por el Señor. ¿Qué me corresponde a mí? Una entrega completa, una entrega total. Y entonces Pablo acá justamente está resumiendo esto. Dice, ya no vivo yo, ya no vive mi ego, ya no vive en mis decisiones, sino que ahora Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, empiezo a reflejar a Cristo, ¿sí? Y esto no habla de reflejar a Cristo físicamente, ¿sí? No sabemos bien cómo era el Señor, pero no es que yo recibo a Cristo, me enamoro más del Señor, me acerco al Señor y al otro día aparezco con túnica, al otro día aparezco con pelo largo, aparezco con barba,
¿no? Sino que realmente acá está diciendo que yo empiezo a adoptar la manera de vivir a Cristo. Entonces las personas pueden percibir algo diferente en mi vida, las personas pueden percibir, así como Cristo que dice que Él era agradable, Él atraía a las personas, daba gusto estar con Él, ¿no? Entonces cuando empezamos a tener más del Señor en nuestra vida, empezamos a generar eso en las personas, ¿sí? Otros se nos acercan y no sabemos por qué, otros vienen y nos preguntan, otros vienen y quieren hablar con nosotros, y entonces esas son las oportunidades que el Señor da para que podamos compartir. Pero es fundamental que podamos morir al yo, así como decía Pablo. Y esto de morir al yo, ¿no? Como dice Pablo, ya no vivo yo, podríamos resumirlo de algunas maneras. Por ejemplo, el ya no vivo yo podría ser ya no vivo en mis intereses, ya no vivo en mis deseos, ya no vive en mis palabras, ¿sí? Ahora vive la voluntad de Cristo en mí. Es difícil eso, ¿no? El poder entregar nuestra vida y decir, bueno, todos los planes que yo tenía, los sueños que yo tenía, ahora se los tengo que entregar al Señor y que se cumpla su voluntad en mi vida. Porque es justamente eso, es morir a nuestros anhelos, es morir a nuestros sueños, es morir a lo que yo deseo, ¿sí? A lo que yo anhelo, para que se cumpla la voluntad de Cristo en mi vida. Pero se me viene a la memoria ahora un tiempo, había compartido también sobre la entrega de Abraham, ¿no? Cuando Dios le pide eso que él más deseaba. ¿Qué era lo que más deseaba él? Y lo más importante en ese tiempo era poder tener descendencia, ¿sí? Porque uno moría y al no tener descendencia no tenía la manera de seguir con ese linaje, no tenía la manera de ¿cómo se dice? ¿Heredar o dar? Dar, heredar, herencia. No tenía eso, ¿no? De poder transmitir todo eso que él había conseguido. Entonces, era una manera de honra también el poder dar un hijo, ¿no? Para la mujer también, pero para el hombre también, el poder tener un hijo. Y nosotros podemos ver en la historia de Abraham justamente, que no es algo que a él se le ocurrió, ¿sí? Porque él ya estaba en avanzado en edad y el Señor le prometió que iba a tener ese hijo, ¿no? Y no solamente que iba a tener un hijo, sino que iba a tener una gran descendencia que ni siquiera la arena del mar ni las estrellas del cielo la podían contar. Podían enumerar esa descendencia que el Señor iba a dar a esta persona ya avanzada en edad, ¿no? Pero a mí me impacta justamente cuando el Señor le pide que Él entregue ese hijo, ese sueño, ese anhelo que Él tenía, ¿no? El Señor dice, bueno, ahora me lo vas a tener que entregar, ahora lo vas a tener que sacrificar. Y Abraham, ¿sí? Él teniendo fe en Dios, que Dios de alguna manera lo podía salvar de esa situación, ¿sí? Pero él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo el Señor a nosotros también nos pide sueños, nos pide anhelos, nos pide aquellas metas que queremos alcanzar, ¿sí? Anhelos, deseos que tenemos por alcanzar, y el Señor nos los pide, ¿sí? Pero algo importante de esta historia, y es con lo que me quiero quedar, es que muchas veces el Señor nos pide esos anhelos, esos deseos, y que muramos a ellos, pero no es para no dárnoslo, ¿sí? Quiero que se entienda eso. Muchas veces no es que lo hace para ya no darnos ese sueño, esa meta, ese anhelo. Lo que el Señor quiere realmente es que nosotros muramos en nuestro corazón a que eso sea el primer lugar, ¿no? A que esa meta que tengo por alcanzar, a que ese sueño que tengo, a que ese anhelo que yo tengo, sea lo que me desvela, sea por lo que lucho todo el tiempo, ¿no? Y al Señor lo dejo en segundo plano. Él quiere ser lo primero en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor vio que a Abraham le iba a entregar ese sueño, ¿sí? Ese anhelo que él tenía, ese hijo de la promesa, cuando él vio realmente la fe de Abraham, de que lo iba a sacrificar, le dijo, ya está, no lo tenés que hacer. Porque tu corazón fue probado, saliste aprobado de esta prueba, y yo sé que en primer lugar, en tu corazón no está tu hijo, estoy yo. Y eso es lo que quiere el Señor, el primer lugar. Entonces hay sueños, hay metas que nosotros tenemos que el Señor nos está pidiendo que se las entreguemos, pero no es porque no las vayamos a recibir, sino porque el Señor realmente quiere probar nuestros corazones. El Señor realmente quiere ser lo primero en nuestra vida. Cristo se entregó por completo, dando su vida hasta esa muerte de cruz tan dolorosa, ¿sí? Que hoy lo vamos a recordar, y lo hizo para que nosotros también nos entreguemos por completo. Lo hizo para que nosotros también nos entreguemos sin reserva. Entonces no tengas miedo de entregarle lo que el Señor te pida.
No tengas miedo de entregarle un trabajo, no tengas miedo de entregarle tu futuro, no tengas miedo de entregarle tu familia, aún no tengas miedo de entregarle una relación con la que estás ahora, porque el Señor sabe honrar nuestra fe. El Señor sabe respaldar cuando nosotros damos un acto de fe, el Señor lo respalda. ¿Sí? Y como dice la palabra, dice, no he visto a ningún justo desamparado. Porque el Señor siempre responde, el Señor siempre provee. Así que aquello que el Señor te esté pidiendo en este tiempo, yo ruego al Espíritu Santo que se pueda revelar a tu vida y a mi vida también, no tengamos miedo de entregarlo al Señor, ¿sí? Porque Él lo que quiere justamente es una entrega completa. Algo que me encanta de Juan el Bautista, que Jesús le da como ese título de que no ha habido, ni tampoco iba a haber ningún profeta mayor a él, ¿sí? A Juan el Bautista, y nosotros podemos ver en Juan el Bautista que no hacía grandes milagros, ¿sí? Como otros profetas en la antigüedad, ¿sí? Que él de hecho iba como muy en contra de todo lo que se movía en el momento, pero sin embargo Jesús dice que él era el mayor de todos los profetas que habían habido, ¿sí? A lo largo de la historia, y que no iba a haber otro mayor a él. Y algo que me encanta que tiene que ver con esto de morir al yo, cuando se le acercan los discípulos de Juan, se le acercan a la cárcel, ¿sí? Le empiezan a decir, maestro, hay uno que está sanando, hay uno que está predicando la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Le decían, ¿no? Y Juan el Bautista, ¿qué les dice? A él le toca crecer y a mí me toca menguar, ¿sí? A él le toca crecer y a mí me toca achicarme, humillarme cada vez más. Entonces acá podemos ver que es más de Dios y menos de nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros ahora? Bueno, humillarnos a los pies del Señor y reconocer que Él es el que tiene que crecer en nuestra vida. Entonces el que se tiene que reflejar en nuestra vida, el que se tiene que reflejar en la sociedad, el que se tiene que reflejar en nuestra casa, no es más de mí, sino es más de Dios. Y qué importante que nosotros podamos adoptar ese estilo de vida, ¿no? Y que no sea algo que solamente escuchamos, algo que solamente leemos, sino que realmente sea nuestro deseo. Más de Dios y menos de mí, ¿sí? Más del Espíritu, menos de la carne, más de su palabra, menos de mi conocimiento, menos de mi sabiduría. De hecho, la palabra nos anima a nosotros a ser sabios, ser inteligentes, pero justamente no en nuestra propia inteligencia, sino en aquella sabiduría que viene de parte de Dios. Y ahí vemos todo el tiempo que el Señor a nosotros nos quiere como fuentes, como vasos, que todo el tiempo necesitamos llenarnos de Él, ¿no? Todo el tiempo necesitamos recibir de aquello que viene de nuestro Padre. Y otro punto muy importante para esto, para poder reflejar a Cristo, para poder asemejarnos a Él, es la renuncia constante al pecado, ¿sí? ¿Y por qué digo constante? Porque es algo del día a día, ¿sí? La vieja naturaleza, el viejo hombre, todo aquello que dejamos cuando recibimos a Cristo, todos los días se quiere levantar en nosotros, ¿sí? Todos los días Satanás va a buscar la manera de que nosotros caigamos, de distraernos, de desviarnos, ¿sí? De desviar nuestra mirada de Jesús para que nosotros caigamos, ¿sí? Pero así, al igual que Cristo, nosotros tenemos que renunciar, ¿sí? Diariamente, constantemente al pecado, ¿sí? El pecado, en lugar de acercarnos a Cristo, justamente lo que hace es generar oposición, ¿sí? Es ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Yo quiero congregarme, serle fiel al Señor, pero no puedo. Entonces ahí tenemos que ver qué son aquellas cosas en nuestra vida que nos están atando, ¿sí? Que nos encadenan los pies, que no nos dejan avanzar en libertad. Me encanta, y creo que el domingo pasado en un momento lo mencioné, cuando David justamente dice eso, ¿no? Yo corro por el camino de tus mandamientos, ¿no? Y él corre, él decía que corre porque el Señor había empleado su manera de pensar. Entonces él no está diciendo yo voy como puedo, ¿no? Voy agachado, voy arrastrándome, no, él dice yo corro por el camino de tus mandamientos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay ataduras en nuestra vida, no podemos correr, no podemos avanzar cómodamente. Quizás damos pasos, pero es como esos prisioneros que vemos a veces en las películas, ¿no? Que les ponían cadenas con peso para que ellos no pudieran caminar, para que no se pudieran escapar. Entonces es como querer subir una montaña, como querer correr una carrera con peso a cuestas, ¿no? Y es algo que realmente se nos dificulta.
Entonces eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. En lugar de acercarnos a Dios, de correr por el camino de sus mandamientos, de correr hacia la voluntad del Señor por sus caminos, lo que hace es que nos estanca. Entonces, para yo poder reflejar a Cristo, para poder hacer su voluntad, lo que necesito es morir constantemente, ¿sí?, al pecado. Si vamos, por ejemplo, en Romanos 6, 10, hay algo que nos habla de esto. Romanos 6, del 10 al 11, dice, en cuanto a su muerte, hablando de Cristo, dice, en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. ¿Quién es el que murió al pecado una vez y para siempre? Cristo, ¿sí? Ahora, yo lo tengo que hacer constantemente. Porque no es que Cristo tiene que volver a morir, y de hecho la palabra lo explica, no es que Él tiene que volver a morir. Él murió una vez y para siempre. Y con esa muerte, ¿sí?, y esa resurrección, a nosotros nos basta para poder tener vida eterna. No necesitamos que Cristo se tenga que volver a entregar. Pero es algo que nosotros sí debemos hacer, día a día, morir, sí, día a día esforzarnos por imitar a Cristo. Entonces Él dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre, y en cuanto a su vida, vive para Dios. Y miren lo que dice el 11, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahí siempre nos habla de eso, ¿no?, de imitar a Cristo. Acá nos está diciendo de la misma manera que ¿quién? Que Cristo. De la misma manera nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, a la carne, a los deseos, ¿sí?, que nos apartan de Dios, pero nos debemos considerar vivos para Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces ahí también habla de entrega. Mi vida ya no es para mí, sino que es para Dios. Y acá dice, nosotros necesitamos renunciar día a día a todo aquello que venga a desviar nuestra mirada de Cristo. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, ¿sí? O sea, Él es el que la inició y Él es el que la va a terminar. Él es el que empezó la buena obra en vos, en mí, y es el que la va a perfeccionar hasta el día que venga, ¿sí? Mientras tanto, ¿sí?, nosotros va a haber un momento en que vamos a reflejar a Cristo por excelencia, que va a ser cuando Él venga a buscarnos, cuando nuestros cuerpos sean transformados en cuerpos gloriosos, dice la palabra, ¿sí? Pero mientras tanto, Él va haciendo esa obra en nosotros, que todavía no la terminó. Nadie de acá puede decir que es perfecto, nadie de acá puede decir que ya la obra del Señor se terminó en su vida, sino que el Señor va transformando día a día nuestra vida para asemejarnos más a Cristo, ¿sí? Pero no quiere decir que mientras tanto nosotros no lo podamos reflejar, ¿sí? Nosotros ahora podemos ver como en parte la gloria de Dios. Va a llegar en un momento que lo vamos a ver la gloria de Dios completa en excelencia, pero mientras tanto la gente tiene que ir viendo en nosotros lo que más pueda de Cristo, ¿sí? Mientras tanto, la gente tiene que ir viendo en nosotros todo lo que Cristo va haciendo en nuestra vida, todo lo que Cristo va cambiando en nuestra vida. Va a llegar un momento que vamos a llegar a la perfección, pero mientras tanto tenemos que seguir reflejando a Cristo. Otra de las maneras de poder reflejar a Cristo justamente es poder tomar su ejemplo, ¿no? Y vamos a ver ciertos ejemplos de Cristo, y con esto quiero ir terminando. En primer lugar tenemos su ejemplo de amor, ¿sí?, como hablábamos hoy, de entrega por completo. Juan 15, del 12 al 13 dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es un mandamiento del Señor. Y dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, ¿sí? Ahí nosotros estamos dando la vida. Pero miren qué loco esto. Dice, nadie tiene más grande amor que dar la vida por sus amigos. No sé si alguna vez lo pensaron de esta manera. Yo empiezo a caer ahora. El Señor dice que nadie tiene más grande amor que el dar la vida por sus amigos. Ahora, ¿quién nos consideró a nosotros amigos? ¿Quién dijo, ya no los llamo siervos, sino que ahora los llamo amigos? ¿Quién fue? Jesús, ¿no? Digamos fuerte ese nombre. ¿Quién fue? Jesús, amén. Ese nombre sobre todo nombre. Él dice que a nosotros nos considera amigos, ¿no? Entonces acá también podemos ver que
esta entrega, ¿sí? Este dar la vida por sus amigos, ¿sí? Nadie tiene mayor amor que dar la vida por sus amigos, también tiene que ver justamente con entregar mi vida a Cristo, que es mi amigo por excelencia, ¿sí? Cuando yo entrego mi vida a Cristo, estoy amándolo, estoy demostrando mi amor hacia Él. Como dice también en la palabra, ¿no? ¿Quién es el que me ama? Aquel que hace suyos mis mandamientos, aquel que los pone en práctica. Entonces, cuando yo entrego mi vida a Cristo, ¿sí? Estoy también dando mi vida por Él. Estoy dando mi vida por un amigo. No veamos a Jesús como alguien lejano, no veamos a Jesús como ese que nos corrige todo el tiempo, como ese, o el Espíritu Santo como ese que está ahí al lado nuestro como hacían las monjas, ¿no? Si caminabas medio torcido, te daban con la vara, era. Si decías algo, te pegaban con la vara en las manos, ¿no? No lo veamos de esa manera, porque esa es la manera que Satanás quiere que veamos al Señor. Él justamente dijo, yo a ustedes los trato de amigos, yo vengo a generar otro vínculo. Y ese vínculo perfecto, ese vínculo es el del amor. Entonces, el Señor nos trata de amigos y dice que yo no puedo demostrar de una manera más grande mi amor por alguien que dando mi vida por esa persona. Y acá nos está hablando que Cristo es nuestro amigo, entonces al entregarme por Él, estoy haciendo justamente lo que Él hizo. Entregarme por amor, entregarme por completo. Y no solamente me entrego a Dios, ¿sí? No solamente me entrego a Jesús, me entrego al Espíritu Santo, a su voluntad, sino así como hizo Jesús, también me entrego por mis amigos. También tengo que estar dispuesto a darlo todo por el que lo necesita, ¿sí? No quiere decir que todo el tiempo tengamos que poner a riesgo nuestra vida, pero sí puede ser cuando hay alguien en necesidad, poder darlo todo por esa persona. Cuando hay alguien que está abatido, que está triste, bueno, poder dar de nuestro tiempo, poder esmerarnos, esforzarnos para que esa persona pueda salir adelante, para poder ayudarlo, que podamos siempre ser serviciales como Jesús, a extender la mano a los demás, ¿no? De ahí se trata justamente. Y otra de las cosas que podemos ver, un ejemplo en Jesús, justamente es eso, es el servicio y humildad que Él tenía, ¿no? Jesús siendo rey, por ejemplo, siendo rey, siendo ese rey que venía en majestad, Él en Mateo 20, por ejemplo, nos decía que Él no venía a ser servido, sino que venía para servir. Miren si no tenemos un ejemplo en Jesús de amor, un ejemplo de humillación, ¿no? De humildad, un ejemplo de servicio. Él que lo tenía todo, él que simplemente podía sentarse con los pies arriba de la mesa y que todo el mundo le venga a servir, ¿sí? Él, sin embargo, vino ¿a qué? A servir a los demás. Entonces ese Rey glorioso se hizo humilde para poder enseñarnos a nosotros ese camino de excelencia, que es de amor, que es de humillación, que es de servicio. Ahora, ¿cuánto necesitamos nosotros aprender de Jesús? Por eso es importante que sea más de Cristo en nosotros y menos de nuestra propia vida, menos de mí, de mi inteligencia, ¿no? Ya para ir finalizando, hay algo que nosotros debemos reconocer, ¿sí? Que el reflejar a Cristo justamente es una transformación gloriosa que proviene de Él, ¿sí? Por más esfuerzo que yo pueda hacer, ¿sí? Si el Señor no obra en mi vida, si el Señor no genera esa transformación en mi vida, nada pasa. Por eso es esencial que nosotros no solamente digamos creer en Dios, sino que entreguemos nuestra vida por completo, que nos entreguemos al Señor para que Él pueda hacer su obra en nuestra vida, ¿sí? Esa transformación gloriosa la hace Él. Y vamos a terminar con 2 Corintios 3:18. Te invito a que te pongas de pie. Si los chicos pueden ir pasando. Entonces debemos reconocer que el reflejar a Cristo es una transformación gloriosa que viene de parte de Él. Amén. 2 Corintios 3:18 dice: así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos ¿a quién? A Cristo, dice. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén a su palabra. Así todos nosotros que con el rostro descubierto, ya no nos encubrimos el rostro, ya no estamos ahí apagados, sino con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. El que hace la obra es el Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y si querés cerrar tus ojos y presentarte nuevamente delante de Él, lo que Cristo nos enseña justamente es que nosotros tenemos que ser luz en el lugar en donde estamos. No sirve de nada aquella persona que es cristiana, que honra al Señor, que le sirve, que viene, se congrega, pero pasa desapercibido en todos lados. Nadie sabe que es cristiano. Pueden estar años y años al lado suyo, pero no genera un cambio en las personas, no motiva a las personas a poder encontrarse con el Señor. Esos son cristianos, como dice Jesús en su palabra, que en lugar de poner la vela encima de la mesa para que alumbre toda la casa, la esconden, ¿no? La ponen debajo de la mesa, debajo de la cama. En lugar de ser luz en el lugar en donde están, tratan de esconder esa verdad que tienen, tratan de esconder esa luz que tienen. Acá el Señor realmente quiere que nosotros transformemos los lugares en donde nos movemos de la misma manera que Él nos transforma a nosotros. Presentate delante del Señor y hacete esta pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Qué ven los demás cuando me ven? ¿Qué ven en mi casa de mí? ¿Cuál es la imagen que tienen de mí? ¿Qué clase de persona o qué clase de testimonio doy en mi trabajo? ¿En el lugar en donde estudio? ¿Cuál es el testimonio que doy en mi barrio? Si soy un cristiano que espanta a las personas o soy un cristiano con el cual da gusto hablar, da gusto conversar, da gusto compartir. Como veíamos, hay una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y a no ser que nos entreguemos por completo a Él, que nos abandonemos a Él por completo, que nos rindamos por completo, la palabra dice que el Espíritu Santo es un caballero. Así que debemos darle lugar en nuestra vida. Si tenés que pedirle perdón al Señor por algo, hacelo. Ponete a cuentas. Ahora también en el tiempo de la cena va a ser un tiempo para ponernos a cuenta con el Señor, para poder participar de la cena. Espíritu Santo, revela ahora a nosotros todo aquello que tiene que ser quitado, todo aquello que tiene que ser quemado, todo aquello que tiene que ser purificado, todo aquello que tiene que ser consumido por tu fuego, Señor. Porque ese fuego de Dios no es un fuego que condena, sino que es un fuego que viene a purificar. Es un fuego que viene a consumir todo aquello que te aparta del Señor, que nos aparta del Señor. Si este es tu anhelo de reflejar a Cristo, necesitamos probar más de ese fuego. Porque dice que el oro, la plata, para ver realmente si es bueno, es pasado por el fuego. ¿Y cómo se prueba? Cuando uno se puede reflejar. Si uno se refleja a la perfección en esa plata, en ese oro refinado, ese oro es purificado. Entonces cuando otros pueden ver a Cristo reflejado en mi vida, estoy viviendo ese proceso de purificación, de restauración. Espíritu Santo, te damos las gracias porque está en tu voluntad que seamos más parecidos a Cristo. Por eso Cristo dijo que vos venías a instruirnos, a enseñarnos, a recordarnos todas las cosas. Glorioso Espíritu Santo, te recibimos con brazos abiertos. Te anhelamos, Señor, te necesitamos, Señor. Sabemos que no podemos llevar esta obra a cabo si vos no estás con nosotros. Empezá a hacer tu propia oración con el Espíritu Santo, se está moviendo con libertad en este lugar. Que sea tu anhelo. Que sea tu anhelo.
Hoy hablábamos que necesitamos más de Dios y menos de nosotros, y justamente el Espíritu Santo es quien genera eso. Más y más de vos, Espíritu Santo, más y más de vos, Señor. Nos postramos, Señor, en tu presencia, reconociendo que te necesitamos. Reconociendo también que en nuestras fuerzas no podemos cambiar el lugar en donde vivimos. No podemos generar cambios en otras personas, Señor, sino que el que hace la obra sos vos. Y queremos ser testigos, Señor, queremos ser discípulos que hablan, Señor, y que reflejan tu gloria. Santo Espíritu Santo de Dios, llena todo este lugar con tu presencia, Señor. Él nos ama, nos anhela. Te invito a hacer una oración de entrega al Señor. Señor, nos postramos delante de tu presencia, reconociendo que te necesitamos. Reconociendo, Señor, que en nuestras fuerzas no podemos. Reconociendo, Señor, que para caminar en tus caminos, para seguir tu voluntad, para obedecer tu palabra, te necesitamos, Señor. Para agradarte, para adorarte, para honrarte, te necesitamos, Señor. Para ser de bendición en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, te necesitamos, Señor. Por eso nos entregamos por completo, nos entregamos sin reservas, Señor. Espíritu Santo, te entregamos nuestra voluntad, te entregamos nuestra vida. Te declaramos nuevamente como el Señor de nuestra vida. No solamente aquel que nos salva, aquel que nos provee, aquel que restaura nuestra vida, sino aquel que es el Señor de nuestras vidas, aquel que dirige nuestros pasos, aquel que es el Dios de nuestras vidas. Te reconocemos, Rey glorioso, Rey soberano sobre nuestras vidas. Te damos nuevamente el primer lugar de nuestro corazón, Señor. Santo, 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 digno, Señor, digno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sigue revelando todo aquello que tenés que entregarle, todo aquello que tiene que ser quemado en tu vida, todo aquello que Él tiene que purificar en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.